palabra del Señor. Escogí solamente un texto, Zacarías 4, verso 6. Vamos a leerlo todos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Recibe la adoración, la honra, la gloria y toda la alabanza, el reconocimiento, Señor Santo, el reconocimiento nuestro, Señor, a tu presencia, a tu amor, a tus grandes cosas, a tu grande provisión, a tu paciencia para con nosotros, a todo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, rogándote, Dios, por este momento, que tú seas con nosotros. Ayúdame, Dios, a hablar de tu palabra y que esta palabra sea de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Ajusta el mensaje, cambia el mensaje, dame otro mensaje, lo que tú quieras, estoy a tus órdenes. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque yo sé que el programa es tuyo y tú eres el que lo lleva adelante. Te alabo, te bendigo y te doy gracias en Cristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hay tres cosas que tú tienes que recordar siempre. Aunque se te olvide la Biblia, aunque se te olviden los versos, aunque no sepas dónde dice, tres cosas tienes que recordar siempre. Dios nunca te va a traicionar. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Dios nunca te va a ignorar. Y Dios nunca te va a dejar. Gracias, Señor. Gracias. No necesitas más. No necesitas más porque estamos hablando del Dios fiel. Amén. Gracias. Del Dios fiel. Del Dios cumplidor. Amén. Dios es como los hombres de antes. Y digo de antes, ¿no? Yo espero que estés incluido ahí. Porque lo de antes decía palabra de hombre. Y se cumplía. Así dejaran el cuero en el camino, era palabra de hombre. Amén. Ahora imagínate que te diga Dios, palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por todo. Por eso somos llamados y recordar siempre que con Jesucristo todo es posible. Amén. Todo es posible. Gracias, Señor. No hay nada, absolutamente nada que no pueda suceder. Amén, amén. Gracias. Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, es nuestra garantía en todo. Amén. Es nuestro aval. Él firmó por nosotros. Amén. Y cada vez que te metes en problemas, se presenta ahí a un lado de ti y le dice: papá, también por esta y por este firmé. Amén. Dios es bueno. Así que habla siempre la verdad. Yo no sé si tú sabrás, pero hay dos clases de verdad. Las dos son verdad. La verdad de Dios y la verdad del humano. La verdad de Dios tienes que hablarla en todo momento. Y la verdad del humano no en todo momento. Porque a veces se puede dañar. Tú sabes que es verdad, pero puede causar muchos problemas. Dependiendo de qué se trata. Amén. Así que para la verdad del humano se te pide cautela. Para la verdad de Dios se te pide arrojo. Jonathan Edwards, un evangelista del siglo XVII, dijo pues, y según algunos teólogos fue el evangelista más duro, más directo. Él decía:
Yo no tengo miedo a caerle mal a la gente por la verdad. Y tampoco quiero caer bien defendiendo la mentira. Su sermón más terrible, digo terrible porque así, cuidado, le puso por título Pecadores en las manos de un Dios airado. Predicó 2 horas. Así que imagínate lo que les estaba hablando, ¿no? Como predicadores, cualquiera que sea nuestro rango, cualquiera que sea nuestro rango ministerial, siempre tenemos que dar buenas noticias. Somos llamados a dar buenas noticias, especialmente en tiempos malos, porque hace mucha falta eso, ¿verdad? Así que por favor no hables de tus reumas, no hables de tus problemas, ni de tus caderas. Eso ya la gente ya tiene mucho. Dale buenas nuevas. Zorobabel, para los que no se me quieren a Zorobabel, a él le mandaron en un tiempo difícil, junto con Nehemías, a reconstruir la pared de Jerusalén. Es decir, la pared antes, la muralla antes era una protección. Entonces, pero todos los árabes se oponían y muchos de ahí, acuérdense que estaban en Canaán, ¿no? Y les tumbaban. Lo que hacían le tumbaban. Y él dijo, esto es imposible. Y a él Dios lo puso como gobernador. Eso es imposible. Y le mandaron un mensajito. ¿Verdad? No es con ejército. Porque pusieron guardias, trabajaban, yo no sé cómo le hacían, pegaban la mezcla y le ponían la piedra y con una lanza en la mano. Yo no sé cómo le hacían, pero cuidando. ¿verdad? No es con ejército. Ni por fuerza propia, es con mi espíritu, dijo el Señor. Es con mi espíritu. El apóstol Pablo, aún la escritura general, dice que el punto de vista de Dios hacia los humanos es que, y es la opinión de Pablo, no es el que se esfuerza, ni siquiera el que corre más a prisa, es del que tiene Dios misericordia. Y si estamos aquí, es por esa razón. Porque ni tú ni yo calificamos. Es por la misericordia de Dios y por la rúbrica que hizo nuestro Señor Jesucristo. Buenas noticias, buenas nuevas para tiempos malos. Nunca ha sido fácil para un predicador, llámese el evangelista, profeta, qué sé yo, apóstol, pastor. Nunca ha sido fácil, nunca ha sido, y no va a ser fácil porque cada día va a ser peor. Y ya está profetizado eso. Porque cada persona con ese llamado tiene que hablar en nombre de Dios. Turquía ha rechazado a Dios. Siria ha rechazado a Dios. El gobernante Gaddafi matando a los mismos sirios por quedarse en el poder. Llega el momento que Dios hace un llamado. Pero ¿qué hay? Todos los reporteros, todos los, ¿cómo se dice? Los grupos que andan ahí ayudando, salvando, aún los topos mexicanos que andan allá. Llaman a cada momento un milagro.
Acaban de sacar a una persona de 11 días después del terremoto, viva. Gracias, Padre. Ajá. Es decir, mientras Turquía dice otras cosas, los que andan trabajando ahí encima de las piedras y del cemento dicen que es milagro. Y tiene que ser así, porque la vida sigue siendo Dios. Amén. Amén. Dios. Así que cuando una persona habla de Dios, nos puede decir algo. Tenemos que estar pendientes. Como ahorita, ¿no? Si Dios tiene algo que decir, lo va a decir. Pero nosotros tenemos que estar pendientes a ver por dónde quiere decirlo o con quién lo quiere decir. Porque ustedes piensan que nomás conmigo o con mi esposa. No, no. Olvídate de eso. Dios es más grande que eso. Él puede traerse a no sé quién de Turquía y lo mete aquí y dice algo que tiene que decir. Él es así. El Dios nuestro es más grande que nuestra imaginación. Y si sabemos que no nos traiciona, que no nos deja, que no nos ignora, tenemos la respuesta. El apóstol Pablo decía, si Él escucha nuestra oración, tenemos la respuesta. ¿Y qué cree? Si escucha. Amén, gracias. Escucha. Está pendiente, parece que no. No sé en dónde estaba ahí, pero él estaba escuchando. Yo me acuerdo allá en el seminario, allá en Chicago, alguien contó que dijo en el contexto pentecostal, porque ahí nos juntamos muchas denominaciones, ¿no? Yo no sé si se juntaría la iglesia, porque a veces no es la iglesia, nomás denominaciones. Y quiero que entiendan eso. Pero había un hermano que decía, ¿por qué gritan tanto? ¿Por qué le gritan tanto a Dios si Dios no es sordo? El hermano dijo, bueno, sí, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Podemos orar en silencio y decirle todo. Y empezó, te alabo, Señor, te bendigo y te doy gracias. Y yo se quedó. Un momento, dijo. Gloria a tu santo nombre, Señor. Y empezó. Y luego viene el otro y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está gritando? Es que tampoco es nervioso. Amén. Es decir, alábale como tú quieras. Pablo puso una reglita ahí decentemente y en orden. Es decir, no causes problemas, pero alábale. Si le damos la oportunidad a Dios, Él nos puede hablar. Para mucha gente les parece increíble que Dios hable. Sal a la calle y dile, ¿tú crees que Dios habla? ¿Tú crees que Dios te puede hablar ahorita aquí? Amén, amén, amén. Te van a decir, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué van a pensar? Dios se comunica si le damos la oportunidad. Si le damos la oportunidad. A ver, pudiera ser que son cosas que a lo mejor no queremos oír. Porque está hablando Dios. El que conoce todas las cosas. Los predicadores, los evangelistas, los profetas de Dios nunca han sido bienvenidos. Porque dicen lo que tienen que decir. Amén. Y hay de ti si no dices lo que tienes que decir. Hay de mí, decía Pablo, si no predico. ¿Verdad? Hay de mí. Me recuerdo del soldado que quería feriar su cheque. Era un soldado nuevo en el campamento y tenía que salir al pueblo a feriarlo. Y fue ahí a la tienda y le dijo, mire, necesito que me ferie este cheque. Y luego le dijo, ¿tú eres nuevo aquí? Porque yo no te conozco. Sí, dice. Sí te lo feriaría, dice, pero
¿no conoces a alguien por ahí que venga contigo? Para alguien que yo conozca y saber que sí lo puedo fregar. Y luego le dice, pues no. ¿No tienes amigos? No, no tengo ni un amigo. ¿Cómo no tienes amigos? Si son un montón ahí. Sí, le dice, pero es que yo soy el que los levanta, dice, yo soy de la trompeta y nadie me quiere. Es decir, cada vez que levantas trompeta, es avisando algo. Amén. Ahora, no es fácil ser popular como mensajero. Los mensajeros son las trompetas de Dios, te guste o no. Hay dos temas que dominan los escritos de todos los grandes predicadores, evangelistas, profetas: juicio, juicio y esperanza. Amén. Juicio y esperanza. A veces se siente por las circunstancias la gente de Dios perdida, extraviada, abandonada. Posiblemente en tu vida te has sentido solo, sola, como que tus oraciones no son oídas. El Señor dice, no es con el ejército, es con mi espíritu. De acuerdo al punto de vista de los mensajeros de Dios, o el mensaje de Dios, es que la prosperidad económica o la fuerza militar no debe ser base para ser llamado bendecido. El carácter de una nación debe ser más importante que su poder económico. Ahorita está luchando Estados Unidos por la reserva, ¿verdad? Tienen miedo a la inflación. Hay mensajeros que predican el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice, decláralo y lo obtienes. Así, como si fuera un gigante, una gigante en la fe. Decláralo y lo tienes. Amén. Quizás los escogidos de los israelitas podían sentirse ricos y tener todo. Pero los profetas no querían que le llamaran bendición de Dios si sus corazones y sus vidas eran corruptas. Y usted sabe el historial de Israel. Jamás, jamás, menos en el tiempo de los jueces. Después de Josué siguieron jueces por 400 años. Y al final de los jueces dice, cada quien hacía lo que quería. Imagínense eso. Dijo Dios, bueno, pues me lo voy a llevar 400 años, ¿verdad? Como hubo en Egipto. Es decir, Dios sabe cómo, es nuestro papá. Él sabe cómo educarnos. Él sabe cómo nos duele y cuánto nos duele, ¿verdad? Los profetas siempre anunciaban juicio contra el pecado en Israel. Sin justicia, pues el pueblo era llamado a juicio. Si no había lo correcto, era llamado a juicio. Dios no permitiría lo mismo por siempre. Sus mensajes de juicio eran balanceados por el mensaje de esperanza. Amén. Jeremías se paró delante de la gente y los vio partir. A una Ezequiel adolescente y a Daniel en los brazos. Imagínense lo que está viendo, ¿no? Así dije el Señor. Vayan, porque todos creían que la semana iba a estar para atrás. Que los babilonios los caldeos no lo iban a poder mantener, qué sé yo. Dijo Jeremías, así dice el Señor.
vayan y cásense, levanten casas, compren terrenos, hagan esto, siembren esto, ¿verdad? Y después de 70 años, el Señor los va a regresar. ¿Quién iba a regresar? Ni Daniel regresó, iba en los brazos. Es decir, Dios sabe cómo. Antes cantamos un corito, ¿sabe cómo? Cuando es traicionada la palabra de Dios, hay juicio, hay llamada de atención. En diferentes niveles, porque Dios sabe cuánto aguanta cada persona. Ahora, cuando le hablaban en tierra ajena, llegaba el mensaje de esperanza. Es decir, no vas a estar así siempre. Aguanta. Yo no sé cuánto tiempo pasó la hermana con sus circunstancias, lo sé, y no es asunto mío. Pero aguantó. Y el Señor cumplió, y el Señor respondió, y sigue respondiendo, porque Él sigue pendiente. No terminó. No terminó. Porque Dios jamás abandona lo suyo. Jamás. Todos los profetas, incluyendo Isaías y todos los grandes profetas, siempre hablaban de juicio y esperanza. Pudiésemos llamar, en lugar de juicio, escuela y esperanza. Lo que te pasa ahorita, hermano o hermana, no te va a pasar siempre. Dios quiere cambiar tu ansiedad, tu situación, por esperanza. Yo no sé cómo se siente la congregación en Agua Prieta. Los que están conectados y los que no están. Porque los que no están conectados perdieron esperanza. O perdieron dirección, que es lo más grave. Pero Dios responde. Dios es juicio, escuela, disciplina y esperanza. Dios no te deja más allá de lo que puedes aguantar. Hay una historia de un niño llamado Juanito. Esta la leí hace mucho. Alegando con su mamá. Yo lo entiendo a Juanito. Porque la mamá le estaba dando de comer ejotes. ¿Verdad? Y Juanito le dijo, no quiero ejotes, no me gustan los ejotes. Y entonces la mamá le empezó a dar desde clases de todo lo que las verduras y los ejotes pueden hacer en su cuerpo, ¿verdad? Para que se los comieran. Pero Juanito dijo que no, de todas maneras. Y le volvió a decir, y mira que esto y que... Finalmente la mamá le dice, si no te los comes, Dios te va a castigar. Ese era el estilo de antes. ¿Te lo vas a comer? No, dijo Juanito. Y ya lo estaba amenazando, ¿no? Es que cuando no te gusta, no te gusta. Aunque lo amenazas. Enfadada la mamá lo mandó a dormir. Vete pues a dormir. Poco tiempo después empezó una tormenta que sonaban las ventanas y las puertas y zumbaba el aire por todos lados. Todas las cajas y cosas sueltas afuera las traía, como decíamos luego al retortero, ¿verdad? Un ruidazo y bien feo todo. Y la mamá asustada corrió a donde estaba Juanito y le dice, ¿estás bien? Y le dice, sí, sí estoy bien, pero se me hace esto mucho por unos ejotitos. ¿Verdad? Es decir, Juanito entendía que Dios es amor. Esto no sé qué pasó, pero se me hace mucho. A veces parece que se nos hace mucho ciertas cosas. Pero es que todavía no nos hemos comido los ejotitos.
Y si Dios quiere que comamos ejotitos, esa es una de las cosas que aprende uno en el pastorado, especialmente en México. Te tienes que comer lo que te ofrecen. A los que no les gustan las de... No importa lo que te estén dando, y no importa en qué tipo de plato y en qué tipo de taza. ¿Verdad? Yo me acuerdo una viejita nos dio café, ¿verdad? La llevamos a visitar. ¿Quiere café, pastor? Sí, sí, seguro. Y luego agarró la tacita y la enjuagó, ¿verdad? Y traía las uñas negras. Del cisne que De tine, atizaba y todo eso, ¿no? fue leña. Ajá. Y luego ya me puso el café, mi esposa no quiso. Y yo me tomé el café. Pero uno aprende, especialmente en liberación, a tener estómago para eso. Para eso. Cualquier cosa que Dios quiere que tú aprendas, ¿qué crees? La vas a aprender. Así truenen las ventanas y los vidrios, la vas a aprender. Porque Él mira que es muy necesario que aprendas eso. Amén. Sí. Y va a buscar la forma más adecuada para ti. Se me hace mucho, pues, posiblemente vas a decir, pero Dios sabe cómo. El Dios de los profetas, el Dios de los evangelistas, el Dios de los predicadores, no era ni es el Dios del castigo. Él no quiere castigar. Es el Dios del amor. Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y lo está haciendo por tu bien, por mi bien. Por eso a veces entramos en una escuela no tan fácil, ¿verdad?, como ciertas escuelas, sino en carne propia, ¿verdad? Pero es que Dios quiere. Yo siempre he dicho, siempre he enseñado, si Dios quiere que vayas a hablarle a un especialista en cáncer, pues a lo mejor te da cáncer y vas al hospital. Porque es la única forma que te lo vas a encontrar, no va a haber otra. ¿O no? Si Dios quiere que le hables a alguien y eres tú, vas a ir de alguna manera. Así que prepárate y dale gracias a Dios porque estás bien. A pesar de todo lo anterior, estás bien. Hay necesidad de mensajes, hermano y hermana, de juicio, de disciplina, porque así como los de Israel violaron el pacto con Dios, nosotros también lo hemos hecho. Le hemos fallado a Dios. Y Dios tiene la autoridad y el poder, no sé cuál será más grande, para decirnos en qué le fallamos. Porque sin Él, Señor Jesús, no calificamos. No calificamos para poder ser hijos, hijas de Dios. Kierkegaard, un teólogo de antes, casi a principio del siglo XX, él dijo, es su teología, toda su teología, todo lo que enseñó, escribió y todo, decía, es imposible ser cristiano. Esa era su teología. Y luego explicaba y daba unas conferencias y daba, ¿verdad? Y luego enfrentaba a las personas. ¿Qué tienes para que puedas ser salvo? ¿Qué tienes, como dice la Escritura, qué tienes tú que no hayas recibido para decirle a Dios, ¿verdad? No calificamos. Nicolás, un antiguo teólogo del siglo IV, le preguntaron, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir? Y esa es una pregunta que nunca se hace, ¿sabe? Y él dijo, lo voy a explicar.
Cuando una persona ofende a otra persona, tiene que pedirle perdón. Y el perdón es al nivel de esa persona. Cuando ofende al rey, wow, es otra cosa. Tiene que pedir perdón y esperar que el rey le perdone. Pero cuando se ofende a Dios, el problema ahí, el pecado ahí, es del tamaño de Dios, porque ofendió a Dios. Y entonces Dios exige un pago. ¿Y qué cree? Nunca hubo ni habrá un humano que pueda pagar a Dios de ese tamaño. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús a morir y a pagar por nosotros. Por eso. Y la Biblia dice en Juan 3 que es por amor. Aguantó. Yo no sé cuál sería el reto para él, pero lo mandaron y él aceptó. Aceptó. Y eso nos convierte en hijos e hijas de Dios. De la misma manera, jamás calificaríamos para ser llamados pastores, maestros, evangelistas, profetas, menos apóstoles. Amén. No calificaríamos. Porque todos esos llamados es por gracia. La gracia yo le llamo, aunque la teología le llama el don inmerecido, yo le llamo ocurrencia de Dios. A Dios se le ocurrió desde este día, tú y tú y tú eres mi hijo y mi hija. Amén. Gloria a Dios. Y lo de atrás queda borrado. Amén. Dios es así. La vida, hermanos y hermanas, nos enfrenta a veces con tiempos difíciles y a veces es difícil aguantar. La vida está llena de desilusiones y dolores de cabeza, ¿verdad? A veces quizás nos encontramos como, no sé si ustedes han visto alguna vez al Charlie Brown, ¿no? En una revista se ve que está haciendo un castillo de arena y se siente muy orgulloso del castillo y se hace para atrás a mirarlo. Y cuando lo está viendo, viene una ola y se lleva toda la arena. Y se quedó viendo el niño y dice, debe haber una enseñanza en esto, pues no entiendo. Cuando te enfrentas a una circunstancia, tú te puedes preguntar, debe haber algo que yo debo entender, que yo debo aprender, pero no entiendo. La pregunta es, ¿dónde está la esperanza? En que Dios jamás te deja solo, sola. Jamás. Puedes estar en el momento más alto, en la cúspide más alta de tu espiritualidad o en el pozo más profundo de tu carne pecaminosa y Dios ahí está. Amén. Gracias, Padre. No te aleja. Y va a estar acompañándote cada día. Jamás te va a dar la espalda. Yo sé que podemos decir como el Charlie Brown, yo creo que hay una enseñanza aquí, pero no entiendo. Amén. Aguanta, hermano, hermana, aguanta. Confía en Dios y lo sabrás. Alégrate, porque estos son sus planes. Estás en sus planes, estás en sus manos, estás en su amor. Pero como dice el Salmo 91, solamente los que viven bajo el abrigo del Altísimo. Los demás se salen. Yo siempre he ilustrado esto, el trabajo del diablo. Imagínate que hay una barra y ¿qué será? Un pitbull, ¿no? Esos que echan hasta espuma de coraje, ¿no? Pero tiene una cadena. Y tú puedes acercarte al pitbull y te puede casi escupir en la cara, pero la cadena es el límite. ¿Que no? Dios hace así. Le puso el límite al diablo. Ahora, si tú caminas más adentrito, es tu problema. No es de Dios.
Es tu problema. Y no culpes a Dios, porque te va a agarrar el pitbull o ¿no? Y va a hacer lo que quiere. Mantente apartado del dominio del diablo, del rango del diablo. Dios jamás, escuche esto, Él no te va a dejar jamás, pero no te va a acompañar a donde no te mandó. Dios jamás te va a acompañar a donde no aprobó. ¿Amén? Dice el dicho popular, muy popular: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No es cierto. Él no está en los prostíbulos, no está en el repartidor de drogas, Él no está en las barras, Él no está en los cabarets, Él no está ahí. Es como entrar dentro del límite de la cadena. Porque acuérdate que con sus plumas te cubrirá. Fíjate dónde tienes que estar, ¿no? Y debajo de sus alas estará segura. Si uno no vive bajo el abrigo de Dios, nadie puede asegurar protección y bendición para ti. Nadie, absolutamente. Hermano y hermana, mantente en él, respétalo en tu vida, alábele siempre, sírvele donde pueda y espera en él todo el tiempo, porque él sigue siendo y será el Dios fiel. Amén. Acuérdese la palabra del Padre cuando dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Trata de vivir la vida que complazca al Señor. No es fácil, pero Dios nunca pide nada fácil. Con Señor Jesús es posible. Padre, te adoramos y te damos muchas gracias por todo. Gracias por estos momentos, por esta comunión contigo. Que tu protección siga sobre nosotros y que podamos siempre estar bajo tus alas, bajo tu protección, bajo tus cuidados. Porque fuera de ti, Señor, no hay protección. Bendice a tus hijos, tus hijas. Llénales de ti, de tu dirección, de tal manera que aprendan a caminar siempre, Señor Santo, delante de ti, no importa el lugar donde anden. Ayúdales, Dios, a pelear la buena batalla, porque no es por fuerzas, es con tu espíritu, que nos ayudas, que nos diriges. Padre, gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. El diablo sigue rechazado, la muerte sigue rechazada, y todo aquello que se oponga a tu luz y a tu verdad. Gracias por todo en Cristo, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador.